Bueno, en este punto se nos pide definir con qué arranque se puede disminuir la corriente para no excederla al doble, con una cupla de 12 Nm. Bueno, lo que primero tenemos que hacer es encontrar esa corriente para un nuevo punto de funcionamiento. Con esta cupla que nos dan, mediante la velocidad que ya habíamos definido y el resbalamiento, el rendimiento y el coseno phi, vamos a encontrar una nueva potencia útil. En este caso va a ser de este valor. Con esa potencia útil y afectado por un rendimiento, vamos a poder calcular la potencia absorbida. Teniendo la potencia absorbida y dividiéndolo por raíz de 3 por la tensión y un coseno phi, que lo habíamos definido, vamos a poder calcular la corriente para ese punto de funcionamiento. Y la condición que nos piden es no superar al doble de esa corriente. En este caso va a tomar este valor. Vamos a empezar por analizar qué pasa en un arranque de estrella triángulo. Pero antes vamos a recordar que para poder realizar un arranque de estrella triángulo en una red de 220, 380, debemos asegurarnos de que el motor permita esto. Yendo a la chapa característica de este motor, tenemos que ver que el motor soporte como tensión de fase a la tensión de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lo conecte en triángulo, la tensión de línea de la red va a estar cayendo sobre cada uno de los bobinados. Ese bobinado tiene que soportar esa tensión, porque si lo sobreexigimos, vamos a estar dañando su aislación, la aislación del bobinado. Por lo que esto es un dato a tener en cuenta. En el caso de una red de 380, la que tenemos como tensión de fase 220, el motor para este arranque debería ser de 380 a 660. Bueno, aclarado esto, vamos a ver qué ocurre con este tipo de arranque. Sabemos que la cupla en este arranque se reduce a 1/3, al igual que la corriente. Entonces lo que hacemos es calcular esa nueva cupla al valor de 1/3 para los distintos puntos. Se puede observar que la nueva corriente que va a tomar a 1/3, ronda los valores que necesitamos cumplir. Digamos que solo en un punto la sobrepasa, pero no por mucho. El problema está en la cupla. La cupla que nosotros necesitamos vencer, la cupla resistente, es de 12 Nm. En este caso, en el arranque, ya nos está dando una cupla inferior a 12 Nm. Y esto se puede ver en la gráfica. La cupla motora, la gráfica de la cupla motora, vemos que en el arranque está por debajo de la cupla resistente. Quiere decir que este motor nunca va a arrancar, no tiene cupla acelerante. Por lo que el arranque estrella-triángulo no es viable bajo estas condiciones. Vamos a ver qué pasa en un arranque por impedancias estatóricas.
primero vamos a comentar de qué se trata este método. Este método se basa en agregar impedancias estatóricas para reducir la tensión hasta un 65%. Ese valor de tensión puede ir variando, obviamente, a 75, 85, progresivamente, para lograr un arranque más estable. Bueno, como la cupla es función del cuadrado de la tensión, al reducir la tensión, la cupla se va a ver afectada. Bueno, para los distintos puntos de funcionamiento, tomamos los datos del resbalamiento y calculamos las distintas tensiones al 65, 75, 85%. Vamos a ver los parámetros que se ven afectados para el cálculo de la cupla y procedemos a calcular. En este caso, el parámetro que se ve afectado por el resbalamiento va a ser R2, por lo que vamos a tomar los primeros tres valores de R2' y lo vamos a afectar por el resbalamiento para ver la cupla que nos da en el arranque. Si esto es viable, procederemos a calcular los demás puntos. En primera instancia, en el arranque, donde el resbalamiento es 1, vemos que obviamente el valor de R2' va a ser el mismo. Y lo que hacemos es calcular la cupla para esa tensión al 65%, que es la menor que podemos tomar en este método. Vemos que la cupla en este método nos da 5,33 Nm, con lo cual este valor está muy por debajo de lo que nosotros precisamos, que como recordamos son 12 Nm. Sin embargo, la corriente ya nos da un valor elevado, lo que sobrepasa a la condición que nos exige el problema. Recordemos que no debe superar 2 veces la corriente nominal y ese valor estaba aproximadamente en 8,4. Bueno, vamos a ver qué pasa si aumentamos un poco esa tensión a un 75%. Sigue estando reducida, pero es un poco superior al punto anterior. Para un R2', también en situación de arranque, con S igual a 1, vemos que la cupla que nos da es un poco superior. Tampoco se acerca al valor que necesitamos, pero creció. Pero vemos que la corriente también aumentó, y ya aumenta considerablemente, por lo que este método podemos concluir que tampoco es viable. Bueno, pasamos a un arranque por autotransformador. Mediante el autotransformador podemos hacer derivaciones del mismo y obtendremos tensiones reducidas al 50%, 65 y 80. Se realizó el cálculo de esas tensiones y vamos a ver qué pasa con la menor tensión de ellas, la cual es al 50%. Bueno, calculamos la impedancia de arranque, nos da este valor, y vamos a calcular la corriente que vamos a tener en el arranque, con esa tensión al 50%. Bueno, vemos que ese valor de corriente, si bien supera a nuestra condición, no lo supera por mucho, por lo que vamos a seguir analizando qué pasa con este método. Calculamos la cupla de arranque y vemos que la cupla es muy inferior
a lo que nosotros necesitamos. Por lo que concluimos que este motor así no arranca. Vamos a ver qué pasa con la tensión al 65%. Bueno, la impedancia de arranque es la misma, eso no cambia. Y calculamos la corriente que tenemos en este arranque, con la tensión al 65%. Vemos que la corriente varió. Ahora sí estamos superando por un 50% aproximadamente el valor de corriente que nosotros necesitamos cumplir. Y sin embargo, la cupla en el arranque no aumentó tanto. Vemos que este valor es muy inferior todavía. Por lo que se concluye que si seguimos aumentando la tensión, la corriente va a seguir aumentando considerablemente. Por lo que este método tampoco resulta viable. Bueno, acá una breve conclusión, que luego de haber analizado los tres métodos, tanto el arranque por impedancia como por tensión reducida, perdón, dos métodos, tres: estrella triángulo, impedancias estatóricas y por autotrafo. Por los tres métodos no resultó viable, por distintas razones. Además se vio también de que el método de arranque más efectivo es el de arranque directo. Por lo que si esta condición impuesta resulta necesaria, lo que se podría tratar de hacer es verificar lo que sucede con un arranque suave, el cual podría ser una opción viable para este caso. Pero bueno, este estudio ya digamos que excede a la materia. Así que bueno, con esto damos por terminado el punto de arranque.